administración y autoadministración de alcohol, y también vimos que podía funcionar en ese caso. Uno de los estudios más clásicos es esta revisión, donde muestra 30 años de investigación translacional hablando de los efectos antipsicóticos del cannabidiol para prevenir los síntomas psicóticos, por ejemplo, con altas dosis de THC, tienes acciones antipsicóticas y también en otros pacientes que incluso nunca habían consumido THC. Este otro trabajo que también hicimos nosotros, pues muestra, este del año pasado, muestra cómo el cannabidiol podía tener importancia en la intervención terapéutica en los trastornos por uso de sustancias. Bueno, este trabajo es el que les mostraba antes. Cuando empezamos a trabajar con el cannabidiol, lo primero que queríamos es desmentir que el cannabidiol no tenía acciones reforzantes. E hicimos un experimento muy sencillo, os lo voy a resumir para no contarles la publicación, que demostraba que el cannabidiol, cuando lo dábamos seguido y lo parábamos de interrupción, no había abstinencia, no había síndromes de abstinencia, no había ningún cambio en comparación con un vehículo. Cuando hacíamos un test en animales que se llama condicionamiento de preferencia de lugar, que en realidad equivale al sesgo atencional que podíamos ver en pacientes, es decir, le damos cannabidiol en una cajita que tiene unas características, un suelo diferente y unas paredes, unos días, y luego le damos un vehículo en otra cajita que está conectada por una puerta. Al final del entrenamiento ponemos al ratón, no le damos nada y vemos si va a la cajita donde recibía la sustancia supuestamente reforzante o a la otra. En el cannabidiol tenía la misma permanencia en un lado que en el otro. No había sesgo atencional motivada por la acción reforzante del cannabidiol. Y después hicimos que los ratones se autoadministraran cannabidiol a través de un sistema más sofisticado con una caja de Skinner, donde les enseñamos a dar una palanca y se autoadministraban lo mismo que agua. Luego la conclusión de todo esto es que no tenía ni acción reforzante, ni producía abstinencia, ni producía motivación. Cuando mandamos esto a una revista conocida en Estados Unidos, donde hemos publicado de una manera relativamente regular, el Neuropsychopharmacology, que por cierto está bien de impacto, acababa de publicar una psiquiatra norteamericana que el cannabidiol podía tener acciones reforzantes. Entonces no nos lo publicaron nunca. Lo mandamos a otro sitio y tampoco nos lo publicaron. Lo mandamos a otro sitio y tampoco nos lo publicaron. Y finalmente nos lo publicaron en esta revista, que es china, el Acta Farmacológica Cívica. A pesar de ser china no está mal, porque pertenece a la editorial de Nature, ¿no? Y entonces tardó un poquito desde que lo hicimos y se publicó aquí entró, digamos, bastante bien. Y este año recibimos la noticia de que hemos recibido el Outstanding Paper Award 2021 precisamente a este trabajo publicado en esa revista, con lo cual pues, nos ha satisfecho a todos los integrantes que hemos hecho el trabajo, que después de este periplo se haya podido demostrar pues, que efectivamente el cannabidiol no tiene acciones reforzantes y está claramente ya demostrado en experimentos muy sencillos. Esto para nosotros es importante porque si íbamos a trabajar con los efectos de cannabidiol sobre drogas, teníamos que saber que no tenía ningún efecto reforzante y que está claramente demostrado. Bueno, lo siguiente que nos pusimos a hacer es estudios sobre qué efecto tendría sobre el alcohol. Se los voy a resumir mucho porque tardamos varios años en hacerlo, pero bueno, hicimos un estudio de consumo voluntario. Lo que existe es que se pone una botella con agua y otra con alcohol en una jaula donde el ratón está individualizado y le vamos subiendo la concentración de alcohol 2, 4, 6 cada 3 días hasta el 8%, y aquí, a partir de aquí hacemos una fase de mantenimiento de 12 a 14 días, de 26 hasta el día 26, y aquí hacemos la evaluación farmacológica administrando por vía intraperitoneal 30, 60 y hasta llegamos 120, que es una dosis muy alta, miligramos kilo. Fijaros que en los ratones es muy distinta la farmacocinética que en los humanos. Bueno, y esto es lo que pasó. Aquí medimos dos cosas. Una, la preferencia agua-alcohol. No es que beban más, sino que beban además más alcohol que el agua, y también lo que beben. Y podéis ver claramente cómo la preferencia por alcohol y los animales tratados con cannabidiol, que son estos de abajo en color fucsia, pues según desde la dosis de 30 miligramos kilo hay una disminución muy marcada de la preferencia, y aquí también se ve muy claramente con el cannabidiol que va bajando y casi baja hasta un 60% de consumo de alcohol, que es muy elevado. Lo siguiente que hicimos es hacer un estudio. Bueno, aquí vimos qué pasaba en el cerebro. Para ver lo que pasa en el cerebro, nosotros tomamos el cerebro y después del experimento lo congelamos,
lo cortamos en cortes de 500 micras a -10 en un criostato y luego lo micropuncheamos con una lupa estereoscópica con agujas del 18G. Imaginaros una aguja del 18G, con eso cogemos un trocito de región. Así podemos coger regiones como la amígdala o el núcleo paraventricular hipotalámico de un ratón. Eso que cogemos, esto además lo hacemos de manera nosotros bastante exclusiva, no creo que lo veáis en otras publicaciones en el mundo porque vienen a hacerlo a nuestros laboratorios de varios lugares. Entonces, de ahí lo que hacemos es una extracción del ácido ribonucleico con unos micropistilitos muy monos de ver, y de ahí sacamos el RNA y hacemos estudios de expresión génica con una tecnología que se llama TaqMan, muy cara pero bastante precisa, para saber la expresión de genes en zonas concretas. Cuando hacemos eso, vimos que el cannabidiol disminuía la expresión génica de tirosina hidroxilasa en los animales que bebían alcohol. Y también estudiamos algunos marcadores como el receptor mu-opioide, el receptor cannabinoide 1, el GCR55, que en algún momento fue considerado un receptor CB3, pero que luego ya se desmintió, y el receptor CB2. Como ven, el receptor CB2 produce siempre con el cannabidiol un aumento de la expresión, que es efecto de la acción antagónica que tiene sobre el receptor. Y además muy marcada, casi más del doble, más del 100%. Vean cómo afecta al receptor opioide, afecta al receptor cannabinoide 1, al GPR55 y por supuesto mucho más a la tirosina hidroxilasa. Después hicimos un estudio de autoadministración. Para que se hagan una idea, utilizamos esas cajas que se llaman cajas de Skinner, son cajas muy sofisticadas, cada caja cuesta unos $10.000, para que vean la sofisticación. Y entonces ahí tienen una serie de cosas. Tienen aquí tienen dos palanquitas. Cuando le dan a una palanquita no pasa nada, es la palanca inactiva. Cuando le dan a la otra palanquita sí pasa algo y entonces enciende una luz, un sonido muy rápido, y nosotros programamos para que de una jeringa se viertan una cantidad de alcohol a una concentración determinada sobre un platito. Los ratones primero están en ayunas, cuando llegan allí empiezan a explorarlo, pues le dan una cosa y de pronto ven que cae algo, van y dicen, está rico, y se lo toman. Y lo van aprendiendo. Eso es lo que llamamos nosotros fase de entrenamiento. Esto está todo controlado por sistemas de ordenador, también muy sofisticados. Entonces, fijaros que hay ratones, igual que las personas, que le dan mucho a la palanca, pero luego no se toman todo. Y luego hay otros ratones que le dan la palanca y se toman todos los códigos. Entonces, cuando les hemos enseñado a dar a la palanca, esto es lo que llamamos razón fija 1, da una vez, y entonces estamos viendo la acción reforzando. Pero ahora queremos que trabajen por ello. Entonces cambiamos el sistema y lo ponemos en razón fija 3. Tienen que dar 3 veces pero seguidas, y aprenden y lo dan. Y ahí estamos viendo la motivación. Y después de una fase de razón fija 1 y razón fija 3 pasamos a lo que llamamos razón progresiva. ¿Cuántas veces es capaz de dar sin que le caiga nada? Pues a veces 50 o 60 veces. En el caso del alcohol, que lo hacemos por vía oral porque cae ahí en un platito, es moderado. En el caso de cocaína, que es una administración intravenosa, tiene que tener la mitad. Las sesiones de alcohol son de 1 hora, las de cocaína son de media hora, porque si siguen mucho más, mueren por infartos seguidos porque siguen dando. Igual que las personas, por cierto. Bueno, entonces esto, primero empezamos con una solución de sacarina diluida, la vamos degradando, vamos bajando la concentración y subiendo la de etanol para que el sabor del etanol vaya disimulado, hasta que llegamos con alcohol solo al 0% de sacarina. Tenemos 5 días de razón progresiva 1, 3 y razón progresiva final, y esto, como ven, dura mucho tiempo, y después pasamos a una fase de estabilización y empezamos el tratamiento. Y aquí el tratamiento fue un tanto especial. El cannabidiol, como saben, tiene una biodisponibilidad por vía oral pésima, es de un 6 a un 7%. Por otras vías, como la subcutánea, aumentan casi 10 veces, casi un 60-70%. ¿Por qué? Pues que es un inhibidor del citocromo, que es lo que se ha dicho también esta mañana, no solamente dificulta mucho la absorción oral, sino que además tiene muchas posibilidades de interacciones que muchas de las personas que lo recetan no lo saben, lo ignoran o no lo han sabido nunca, y puede crear muchos problemas, incluso con antibióticos, incluso con algunos antidepresivos. Bueno, nosotros aquí, junto con un laboratorio de tecnología farmacéutica, amigos de la Universidad Complutense, construyeron en una matriz de microsferas, metieron el cannabidiol. Igual que la risperidona repa, pues igual que esa, con una matriz de microsferas.
Hicimos pruebas durante mucho tiempo y al final dábamos una inyección subcutánea y encontrábamos niveles estables de cannabidiol a lo largo de más de 2 semanas, casi 3 semanas, 2 semanas y media. Y entonces aquí administramos el cannabidiol por esta vía subcutánea el primer día y ya no más. Ya no lo volvimos a administrar. Y esto es lo que pasó. Esta es la fase de estabilización, estos son el número de respuestas efectivas y este es el consumo de etanol y vean como en la fase 1 reforzante hay una disminución, pero en la fase 3 la disminución es aún mayor. Tiene más efectos sobre la actividad, sobre la propia motivación que sobre la acción reforzante, con lo cual esto era además doblemente interesante. En el caso del cerebro, bueno, en el caso de la razón progresiva, fíjense cómo dan menos de la mitad de veces a la palanca, con lo cual la motivación disminuye notablemente. Desde el punto de vista cerebral, más o menos el resultado fue igual, con algunos cambios en la magnitud de los efectos. La tirosina y hidroxilasa fue más o menos igual, pero la disminución en la expresión del receptor mu opioide, que como saben es fundamental en la parte terapéutica del alcoholismo, fue mucho mayor, un poquito en el receptor CR1, que son efectos indirectos, más en el GPR55 y por supuesto el mismo aumento muy prolongado, más de 2 veces y media en la expresión de los receptores CR2. Después hicimos el mismo modelo para hacer deprivación, no, para hacer recaída. Y entonces lo van a entender bien mejor aquí que en toda esa gráfica anterior. Tenemos dos fases, una fase de extinción y dos fases pequeñas de extinción. Y aquí, como ven, esta es la fase y después viene la parte de la recaída. En la primera dosis que utilizamos, que fue muy alta, la recaída necesitamos una dosis más alta, probamos 60 miligramos kilo y había una diferencia bastante grande, pero no resultaba significativamente estadística aquí. Y probamos la dosis doble y vimos ya una diferencia muy marcada. Todo esto lo agrupamos, lo publicamos en Addiction Biology, demostrando que podemos modular la acción reforzante, la motivación y la recaída en el caso del alcohol. Después estuvimos haciendo otro estudio que no voy a tener en contar sobre la asociación de naltrexona y cannabidiol en otro modelo de alcohol y vimos cómo la asociación cannabidiol y naltrexona, dosis subefectivas de cada uno de ellos, tenía un efecto sinérgico. Y además ese efecto sinérgico parecía estar mediado en parte por el receptor 5-HT1A, porque si utilizábamos un bloqueante del receptor 5-HT1A con naltrexona y cannabidiol, anulábamos en gran parte el descenso del consumo de alcohol y de la motivación. Luego el 5-HT1A parecía que tenía un papel importante en la combinación de los dos fármacos, naltrexona y cannabidiol. Y por último, también hicimos un estudio por atracón en las ratones en los que observamos que en las hembras, en las ratonas hembras, necesitábamos dosis mayores de cannabidiol. Y esto lo hemos visto ya en los estudios que hemos hecho de distintos sexos. Hemos visto que algo tiene la hembra, que son muchas cosas. El cerebro de una hembra o de una mujer es muy distinto funcionalmente al de un hombre, para bien y para mal, para cada uno de los dos. Las mujeres son más resistentes al dolor porque tienen un sistema opioide más desarrollado, pero tienen más problemas de ansiedad y de depresión que los hombres porque tienen un sistema serotoninérgico funcionalmente muy distinto. En este caso, cuando nosotros ponemos los ratones macho y hembra, las hembras beben casi el doble que los machos. Y las dosis de cannabidiol que necesitamos en este caso son mucho mayores. Y de hecho tuvimos que casi aumentar un 40% la dosificación para poder controlar el consumo por atracón, que también necesitamos dosis altas, porque es un consumo producido por un efecto estresante de ansiedad mucho mayor que en otros casos en los que se está consumiendo. También lo publicamos creo que esto fue también en Addiction Biology. Bueno, de esta parte de alcohol, las conclusiones es que el CBD no se comporta como una sustancia de abuso, por lo que la acción terapéutica sobre otras drogas no se debe a sus propiedades reforzantes intrínsecas. Esto, aunque no se lo he enseñado aquí, pues les pido que se lo crean. El tratamiento con cannabidiol evita que se produzcan los efectos fisiológicos inducidos por el etanol, sin alterar su concentración plasmática, lo que permite afirmar que la acción del cannabidiol no se debe a una interferencia en el proceso de absorción o de metabolización del alcanol. La administración de CBD reduce el consumo, preferencia, motivación y recaída del etanol en diferentes paradigmas experimentales.
También la administración de dosis subefectivas de la Asociación de Cannabinoides Naltrexona reduce más significativamente la motivación y el consumo que cualquiera de los dos por separado a una dosis relativamente subefectiva de cada uno. La administración repetida de CBD reduce la ingesta de etanol en forma de atracón de manera totalmente sexualmente diferenciada, dosis más altas necesarias en las hembras que en los machos. El tratamiento con CBD modula la expresión de diferentes dianas cerebrales implicadas en el proceso de adicción, la tirosina hidroxilasa, en el área del tegmento ventral, receptor mu opioide, receptor cannabinoide 1, cannabinoide 2, TPR55 en el núcleo accumbens y resultados que no les he mostrado, receptor 5-HT1A y también transportadores de serotonina en núcleo periorraje dorsal. Todo esto, desarrollado durante unos años, nos ha llevado a tratar de presentar un ensayo clínico, porque de verdad que tiene una pinta muy buena, que si las personas funcionan solamente la mitad de la mitad, pues ya podría ser un éxito. Y nos ha costado algunos años, pero hemos conseguido ya un ensayo clínico que casualmente está patrocinado por el gobierno y no por una empresa. Nos han dado una cantidad interesante, no tan grande como el que daría una empresa, pero bueno, está cerca del $500.000 de euros, entonces nos va a permitir trabajar 4 años con los pacientes y hacer con pacientes muy seleccionados, así que dentro de a lo mejor 2 años les podemos dar datos al respecto. Ahora se están preparando todos los protocolos, la CRO, etcétera, 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 en estos primeros meses finales. Después me centré en estudiar algo en animales que querían también que pasara al hombre, que estaba poco estudiado con el cannabidiol y casi siempre es una preocupación importante para las personas que trabajan con adicciones, que son los tratamientos de las abstinencias a distintas drogas. Estudiamos primero la abstinencia a cannabinoide y en vez de utilizar el THC utilizamos incluso una sustancia agonista más potente, el CT55-940, y publicamos este estudio en el British Journal Pharmacology, ahora en el año 2018, en el que podíamos controlar con el modelo de abstinencia que hicimos la ansiedad que se produce en la abstinencia, los cambios comportamentales que tienen los ratones cuando están en abstinencia, además valorando muy bien cuánto tiempo después medirlo, y también medíamos los cambios cerebrales que el cannabidiol los normalizaba. Mirábamos el receptor CB1, la tirosina hidroxilasa, los receptores CB2 y todos estos, menos el CB2 que seguía aumentando por su acción antagonista, normalizaba no solo la conducta, sino también la parte cerebral, que era muy significativa. Bueno, las conclusiones a este estudio es que modula las alteraciones conductuales, normaliza la expresión génica asociada a la abstinencia que hemos medido de varios genes, y el CBD por sí solo produce un efecto ansiolítico y no modifica la actividad motora de los signos somáticos de la vida. Lo siguiente que quisimos hacer, y nos detuvimos mucho tiempo en esto porque había poca referencia experimental, tuvimos realmente que diseñar un nuevo modelo experimental, es la abstinencia a cocaína. Precisamente porque la cocaína se metaboliza muy rápidamente y requiere de más dosis y de más dosis, era bastante complicado hacerlo, y además porque la cocaína, como saben, se empieza con dosis más bajas y se acaban con dosis altísimas. Entonces hicimos un protocolo, esto nos llevó un cierto tiempo, pero el protocolo consistía en esto. Empezábamos eran 12 días de protocolo, empezábamos con 3 administraciones diarias que eran intraperitoneales a las 9 de la mañana, a las 2 y a las 7 de la tarde, y dábamos primero 5-5-5 y luego íbamos subiendo 10-5-5, 10-5-10, 10-10-10, 15-10-10 hasta que llegábamos a 20-20-20, que eran 60 miligramos kilo, que es una dosis muy alta, sería lo equivalente a más de 5 gramos de cocaína en un individuo de unos 70 kilos, por lo tanto una dosis alta. Y aquí hicimos una parada de abstinencia de 6 horas, puesto que la abstinencia es más rápida y de una duración menor, 6 horas, y administramos dosis de CBD de 10, 20 y 40 miligramos kilo intraperitoneal 1 hora y media antes de la evaluación. Esta evaluación se hace además en cajas donde se pone ratón por ratón, se le da la administración y se graba la conducta y después se interpreta viendo la conducta durante horas y horas y horas y horas de todos los ratones uno a uno para poder ver bien todas las características. Si nosotros medimos la actividad motora aumentaba en el caso de la abstinencia, la barra verde, el cannabidiol a todas las dosis utilizadas las normalizaba. Aquí tenemos el número de levantamientos, el número de frotamientos, el número de acicalamientos y el número de escarbamientos que hacen cuando están
en fases de abstinencia, que varían un poquito según el tipo de droga, son más floridas y más marcadas las abstinencias, por ejemplo la heroína, pero aquí también se nota mucho, y como ven en casi cualquier caso, con unas dosis, con las 3 dosis o con cualquiera de las otras dos, había una normalización de la conducta. Esto tenía buena pinta. 5 minutos. Bueno, esto tenía buena pinta. Entonces quisimos ver qué está pasando en el cerebro. Y en el cerebro, bueno, esta es la parte de ansiedad, que no solamente bloqueaba la ansiedad, sino que con la dosis más alta tenía acción ansiolítica. O sea, no solo no normalizaba. Y en el cerebro lo que pasaba es que la tirosina hidroxilasa estaba alta y se normalizaba con las 3 dosis, y la diana más importante de acción de la cocaína, que es el transportador de dopamina, estaba elevado casi un 60% y se normalizaba progresivamente hasta que con la dosis más alta llegaba a niveles controles. También había una alteración en el receptor cannabinoide CB1 que también se normalizaba, y en el receptor CB2, como ven, siempre hay un aumento consecuencia de la acción antagonista sobre él. Bueno, esto lo publicamos en Neurotherapeutics el año pasado, sobre cómo el cannabidiol modulaba la acción y las presiones génicas inducidas por la cocaína. Y lo siguiente que hicimos es un modelo de heroína. Hicimos lo mismo, nada más que aquí el tiempo es distinto, son 30 horas, dábamos heroína 5, 10, 20 y 40 miligramos subcutáneas, y después dábamos cannabidiol. Fíjense que aquí las dosis son menores, 5, 10 y 20 en vez de 10, 20 y 40. Y observamos lo mismo. En el caso de la ansiedad, se produce un efecto ansiogénico muy marcado en la abstinencia, que llega a tener acciones incluso ansiolíticas. Estos son solo el número de transiciones. Aquí vemos la actividad motora, que también aumenta y también se normaliza, y los signos somáticos, que son algunos más floridos, que también en la mayoría de los casos también se normalizan, si no con la primera dosis, con la segunda o la tercera dosis. Por lo tanto, también hay una normalización de la conducta con heroína. En el área del tegmento ventral hay un cambio en la producción de hidroxilasa muy marcada, que se normaliza enseguida, y vean cómo la propia melanocortina, que es el gen que va a ser responsable de la síntesis de beta-endorfina, también se normaliza en el área del tegmento ventral. Sin embargo, el receptor mu opioide, que está aquí abajo, no se normaliza. La acción es tan potente en la heroína que no es capaz de normalizar el receptor mu, pero sí los genes que van a sintetizar los péptidos opioides que actúan sobre el receptor mu, que sería la propia melanocortina, como hemos visto antes. El CNR2 siempre va para arriba, el receptor mu opioide. Esta es la propia melanocortina, que a la dosis más alta en el núcleo accumbens también lo normaliza. Sin embargo, en el VTA lo hace antes. Luego no normaliza la expresión del receptor mu opioide, pero sí normaliza los genes que van a sintetizar los péptidos que actúan sobre el receptor. Por lo tanto, también tenemos una acción específica, y esto también lo publicamos en Addiction Biology sobre cómo la heroína lo hacía. Este es el grupo que ha trabajado. María Salud lleva conmigo muchos años, 16 años. Ella es una chica que hizo el máster, que ahora no está, que es de Guatemala. Está en una farmacia hospitalaria. Este es un becario que está haciendo unos experimentos muy interesantes sobre autoadministración de alcohol con moléculas que modifican el sistema endocannabinoide, que no son fitocannabinoides. Ani es la que hizo más los estudios de estrés postraumático. Daniela es argentina, lleva en España 16 años, vino a mi laboratorio, luego se fue a otro de enfrente y ha vuelto. De hecho que es una historia romántica. Y ella es históloga, por lo tanto me viene muy bien para los estudios de microscopía confocal que hacemos. Es un técnico de laboratorio que no está ahora mismo con nosotros. Amaya tiene post-COVID y lleva de baja médica mucho tiempo, es mexicana, y Fran también lleva conmigo 15 años. Ahí tienen mi página web donde hay todos estos artículos y todas estas cosas, y lo que podemos concluir es que el cannabidiol tiene acciones específicas sobre dianas que tienen que ver con la abstinencia de distintas drogas. Ahora mismo tenemos en marcha un estudio que creo que estará acabado pronto sobre abstinencia al alcohol, y de momento